En este video seguimos hablando de funciones inversas y ahora vamos a ver cómo a partir de la gráfica saber si una función es invertible o no. Y para eso vamos a usar el test de la línea horizontal. Veamos 3 ejemplos. Entonces, tenemos 3 ejemplos y nos dan la gráfica. En todos tengo X como la entrada y Y como la salida. Bien, y en cada caso me preguntan si la gráfica representa una función o no, y en caso de ser función, si es una función invertible o no. Ok, entonces comencemos. En la primera, A es función, entonces sí es función. ¿Por qué? Porque, observen, para cada X, para cada valor de X, existe un único Y que le corresponde. No hay ningún valor de X al que le corresponda más de un Y. ¿Ok? Entonces, sí es función. Ahora, la segunda pregunta es si es una función invertible. Entonces, ahora para invertible tenemos que pensar distinto. Ahora, acuérdense que si existe la función inversa, entonces las entradas de la función inversa van a ser las salidas de la función A. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Para un Y dado, ¿existe un único X? Y la respuesta en este caso es sí. Para cualquier Y que yo coja, por ejemplo, si cojo este Y de acá, existe un único X que le corresponde. Y así pasa para todos los valores de Y. Entonces la respuesta es sí, es una función y es una función invertible. Ok, veamos nuestro segundo ejemplo. En el segundo ejemplo me dan esta función, esta gráfica, y me preguntan primero si B es función. Entonces, tengo que ver si para una entrada existe una única salida. Y resulta que no. Por ejemplo, si yo agarro este X de acá, a este X le corresponde este Y, pero también le corresponde este Y de acá. O sea, la respuesta es no. B no es función. Eso no es la gráfica de una función. Ahora me preguntan si es una función invertible. No, pues la respuesta es que no. Si ni siquiera es función, si no es función, ¿cómo va a ser una función invertible? Entonces, para ser función invertible, tiene que ser función. ¿Listos? Pasémonos al tercer ejemplo. En el tercer ejemplo me dan esta gráfica y me preguntan si C es función y si es función invertible. Entonces, primero, ¿es función? La respuesta es sí. Observen que para cualquier X que uno agarre, existe un único Y que le corresponde. Si agarro este X de por acá, existe un único Y que le corresponde. ¿Listos? Entonces, sí es función, es la gráfica de una función. Ahora, ¿es una función invertible? Entonces ahora hay que hacer al revés, hay que ver si a cada Y le corresponde un único X. ¿Okay? Entonces nos vamos a la gráfica, voy a coger por ejemplo este Y de por acá y a este Y le corresponde este X y le corresponde este otro X y le corresponde este otro X. O sea, hay algunos valores de Y a los que les corresponde más de un X. Por lo tanto, eso no es una función invertible. Ok, ahora observemos los 3 ejemplos para concluir con los tests que nos van a servir en general. ¿Qué fue lo que hizo que B no fuera una función? Cuando yo tracé esta recta vertical, intersectó la gráfica en 2 puntos. O sea, para un X había varios Ys. Ahora observemos la otra. ¿Qué fue lo que hizo que esa última no fuera una función invertible? Que cuando yo hice esta línea horizontal, cortó la gráfica en este punto y en este punto. Es decir, para un valor de Y existían varios posibles valores de X, o sea, la función no es invertible. Muy bien, ahora ya estamos listos para enunciar los tests. Entonces, está el test de la línea vertical,
que sirve para determinar si una gráfica representa una función o no. Entonces, si usted traza una recta vertical y corta la curva en más de un punto, entonces no es una función, porque a un X no le corresponde un único Y, sino que le corresponden varios. Y el test de la línea horizontal es para determinar si la función, si la gráfica es una función 1 a 1, o sea, si es una función invertible. Entonces, en ese caso, usted traza una línea horizontal y si esa línea horizontal corta la curva en más de un punto, quiere decir que a un Y le corresponden varios X's. Quiere decir que la función no es invertible.